Hola, amigos. Sean muy bienvenidos a otro video aquí en el canal. Hoy traemos una noticia impactante que está dando mucho de qué hablar en toda la comunidad cristiana y en las redes sociales. Vamos a hablar de una situación extremadamente delicada que involucra al pastor Cas Luna, una de las figuras más conocidas e influyentes del medio evangélico en América Latina. En los últimos días, ha comenzado a circular una noticia terrible sobre él, una revelación que ha dejado a miles de personas perplejas y divididas. El asunto ganó aún más fuerza cuando la esposa de Cas Luna finalmente rompió el silencio, emocionada, en una declaración pública. Visiblemente conmovida, lloró mucho y confirmó que los rumores tienen fundamento. Estas declaraciones trajeron a la luz verdades sorprendentes, con detalles que habían estado ocultos durante años y que ahora salen a la luz de manera inesperada. Son informaciones que afectan la imagen pública del pastor y que generan cuestionamientos profundos entre sus seguidores. Antes de continuar, ya aprovecha para suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones, porque aquí te mantendrás informado de todo lo que está sucediendo y no perderás ninguno de nuestros contenidos exclusivos. Quédate hasta el final de este video para entender toda la verdad detrás de esta noticia impactante sobre Cas Luna, lo que se ha dicho, lo que se está investigando y cómo esto puede impactar su trayectoria y su influencia en el escenario religioso actual. Ahora vamos directamente a los detalles de esta historia que está afectando a tantas personas. En la pequeña ciudad de Mixco, en Guatemala, un niño nacía en una mañana soleada de marzo de 1962. Carlos Enrique Luna Arango llegaba al mundo en medio de circunstancias que desde el inicio dibujarían un camino desafiante para su vida. Sus padres, unidos por un matrimonio que parecía sólido, escondían tensiones profundas. Cuando Carlos tenía apenas 5 años, su mundo se transformó completamente con el divorcio. La separación no fue solo el fin de un matrimonio, sino el inicio de un viaje de resiliencia para el joven niño. La casa antes llena de voces ahora estaba dividida. Carlos alternaba entre la compañía de la madre y las visitas al padre, aprendiendo desde temprano a navegar por terrenos emocionales complejos. Esta experiencia precoz de ruptura familiar moldearía su carácter de maneras que aún no podía comprender. Fue durante este periodo que surgió su peculiar apodo. Carlos tenía dificultades para pronunciar su propio nombre, y su intento infantil de decir Carlos sonaba más como Cas. La familia, divertida con el error, comenzó a llamarlo cariñosamente Cas, un apodo que lo acompañaría toda la vida. En la escuela, Cas demostraba una energía incomparable. A pesar de las turbulencias familiares, su desempeño académico era impresionante. Inteligente y dedicado, se destacaba entre sus compañeros, siempre determinado a probar su valor. El voleibol se convirtió en su válvula de escape y pasión. Alto y ágil, Cas desarrolló habilidades deportivas que llamaban la atención. En los cuadros escolares, era un atleta respetado, conquistando respeto y admiración a través de su rendimiento en las canchas. Cada desafío parecía solo alimentar su determinación. La ausencia de una estructura familiar tradicional no lo debilitó, por el contrario, lo transformó en alguien extraordinariamente resiliente. Cas aprendió que las dificultades no eran obstáculos, sino trampolines para el crecimiento. Su madre, figura central en su vida, siempre lo incentivaba. Hijo, decía ella, tu historia será más grande que cualquier límite que intenten imponerte. Estas palabras resonaban en sus oídos en momentos de duda, alimentando su sueño de ser algo más de lo que sus circunstancias iniciales podrían sugerir. Los años de juventud de Cas estuvieron marcados por esta única mezcla de superación, inteligencia y un espíritu inquebrantable. Él no sería definido por el divorcio de sus padres, sino por la fuerza de su propia determinación. Aún no lo sabía, pero aquel niño de Mixco estaba a punto de escribir una historia que trascendería las fronteras de Guatemala, transformando desafíos en oportunidades y sueños en realidad. El primer capítulo de su viaje apenas comenzaba. La vida de Cas Luna cambiaría completamente a los 20 años. Criado en un ambiente tradicionalmente católico, experimentaría una transformación espiritual que redireccionaría completamente su camino. Un día, invitado por un amigo a un culto evangélico, Cas sintió algo diferente. La energía, la música, el fervor de las personas lo tocaron de una forma que nunca había experimentado antes. En ese momento,
Dejó atrás sus raíces católicas y se sumergió de lleno en el cristianismo evangélico, una decisión que marcaría profundamente su trayectoria futura. Para costear sus estudios, Cass enfrentó desafíos financieros típicos de muchos jóvenes de su generación. Se convirtió en vendedor de relojes, recorriendo las calles de Guatemala con determinación y carisma. Cada reloj vendido representaba más que un producto, era un paso hacia su sueño de formación superior. Ingresó a la Universidad Francisco Marroquín, un hito importante en su vida. Eligió la carrera de Administración de Sistemas de Información, combinando su pasión por la tecnología con habilidades administrativas. Durante el día estudiaba con ahínco, por la noche continuaba sus ventas, equilibrando sueños académicos con necesidades financieras. Después de graduarse, Cass inició su carrera como analista de sistemas. Su conocimiento técnico y capacidad de resolución de problemas lo destacaban. Pero algo dentro de él siempre susurraba que su llamado iba más allá del mundo corporativo de la tecnología. La inquietud espiritual lo llevó a buscar formación teológica. En 2002, conquistó un doctorado en la Universidad Cristiana de California, profundizando sus conocimientos religiosos y expandiendo su visión sobre fe y ministerio. Esta fase de su vida estuvo marcada por una transformación constante. Del joven vendedor de relojes al analista de sistemas, y posteriormente al estudiante de teología, Cass demostraba una capacidad impresionante de adaptación y crecimiento. Sus experiencias profesionales y académicas no eran solo etapas de vida, sino piezas de un rompecabezas que lentamente se montaba. La tecnología, la administración y la fe comenzaban a entrelazarse de maneras que pocos podrían prever. Los amigos cercanos notaban su determinación. Donde otros desistirían, Cass veía oportunidades. Su capacidad de transitar entre mundos diferentes, el corporativo, el académico y el religioso, sería un diferencial que lo destacaría en los años siguientes. Nadie en ese momento podría imaginar el impacto que ese joven de Guatemala habría de causar en el mundo evangélico. Cass Luna estaba preparando el terreno para un viaje que trascendería fronteras, transformando no solo su vida, sino la vida de miles de personas. El llamado que antes era un susurro comenzaba a ganar volumen y claridad. Una nueva etapa se aproximaba, llena de posibilidades y desafíos. A los 23 años, Cass Luna encontró en Sonia no solo una esposa, sino una compañera de vida y ministerio. El matrimonio sería el cimiento sobre el cual construiría su familia y su misión espiritual. El amor entre Cass y Sonia era diferente. No se trataba solo de una relación romántica, sino de una asociación profunda, basada en valores compartidos y un propósito común. Juntos, soñaban con transformar vidas a través de la fe, creando un legado que iba más allá de sí mismos. Pronto llegaron los hijos, cada uno trayendo su propia esencia y personalidad única a la familia Luna. Juan Diego, el primogénito, heredó la determinación del padre. Ana Gabriela, con su sensibilidad e inteligencia, traería una perspectiva diferente. Carlos Enrique Jr., cariñosamente llamado Casito, sería el menor, lleno de energía y creatividad. La unidad familiar siempre fue el pilar central de la vida de Cass. No eran solo parientes, sino un equipo. Las comidas en familia, los momentos de oración, las conversaciones profundas formaban la columna vertebral de su estructura familiar. Sonia era la fuerza silenciosa, el apoyo incondicional que sostenía a todos en momentos de desafío. Gradualmente, los hijos comenzaron a integrarse al ministerio familiar. Cada uno encontró su lugar único en este viaje. Juan Diego asumiría responsabilidades administrativas, aportando su formación y visión estratégica. Ana Gabriela desarrollaría trabajos de comunicación y alcance social. Casito, con su creatividad, encontraría formas innovadoras de conectar el mensaje religioso con las nuevas generaciones. El Ministerio Luna no era solo un trabajo de Cass, sino un proyecto familiar. Sonia estaba siempre a su lado, apoyando, aconsejando, siendo el equilibrio necesario para las ambiciones de su marido. Los hijos no eran meros espectadores, sino protagonistas activos en la expansión del trabajo ministerial. Los viajes, las misiones, los proyectos internacionales se convirtieron en parte natural de la vida familiar. Donde algunos verían desafíos, ellos veían oportunidades. La iglesia que Cass fundaría no sería solo un lugar de culto, sino un movimiento que trascendería fronteras geográficas y culturales.
La educación de los hijos siempre fue diferente. No se trataba solo de conocimiento académico, sino de formación integral. Valores, fe, compromiso social eran tan importantes como cualquier diploma. Cass y Sonia criaron no solo hijos, sino líderes con propósito. En los bastidores de cada gran evento, de cada predicación internacional, había una familia unida. Las miradas de complicidad, el apoyo mutuo, la confianza inquebrantable eran visibles para quien prestara atención. El legado que construían iba mucho más allá de palabras o números. Era sobre transformación, sobre dar esperanza, sobre mostrar que la familia puede ser mucho más que un simple grupo de personas unidas por lazos sanguíneos. El ministerio Luna apenas comenzaba, y su fuerza estaba en la unión, en el amor y en la fe compartida por todos. El viaje de Cass Luna como predicador comenzó en los lugares más inesperados. Autobuses repletos, esquinas concurridas, plazas públicas, cualquier espacio era una oportunidad para compartir su mensaje de esperanza. Con una energía contagiosa y una fe inquebrantable, Cass predicaba para pasajeros cansados, vendedores ambulantes, estudiantes. Su mensaje simple, directo y lleno de pasión llamaba la atención de quien lo escuchara. Muchos lo miraban con desconfianza inicial, pero pocos lograban permanecer indiferentes a su genuina convicción. El 11 de septiembre de 1994, un hito histórico aconteció. Cass Luna fundó oficialmente la Iglesia Casa de Dios. El primer encuentro sería en una pequeña sala residencial, casi íntima. 3 familias asistieron, un inicio modesto que pocos podrían imaginar sería el embrión de un movimiento religioso transformador. En aquella primera reunión, no había pompa ni grandiosidad. Sillas simples, un pequeño equipo de sonido, un púlpito improvisado. Cass hablaba como si estuviera conversando con amigos cercanos, usando un lenguaje que tocaba directamente el corazón de las personas. Su esposa Sonia estaba a su lado, apoyando cada palabra, cada gesto. El crecimiento inicial fue lento, pero constante. Semana tras semana, más personas eran atraídas por el mensaje de Cass. Familias enteras comenzaron a llegar, tocadas por el mensaje de esperanza y transformación. La pequeña sala residencial pronto se volvió demasiado pequeña para acomodar a todos los fieles. La necesidad de un espacio más grande se volvió urgente. Cass y su congregación necesitaron buscar lugares más amplios para continuar reuniéndose. El primer gran cambio sería al auditorio de la Cámara de Industria de Guatemala, un salto significativo para una iglesia que comenzó con solo 3 familias. Cada nueva persona que llegaba traía una historia. Personas heridas, soñadoras, en busca de sentido. Cass tenía un don especial para hacer que cada uno se sintiera importante, acogido, amado. Su predicación no era solo sobre palabras religiosas, sino sobre conexión humana genuina. La Iglesia Casa de Dios comenzaba a ganar su propia identidad. No era solo un lugar de culto, sino un movimiento de transformación social. Cass entendía que la fe verdadera va mucho más allá de las paredes de un templo. Su capacidad de comunicación era impresionante. Lograba traducir conceptos complejos de forma simple, tocando tanto a personas sencillas como a intelectuales. Jóvenes, ancianos, ricos, pobres, todos encontraban algo especial en sus predicaciones. Los desafíos eran muchos. Recursos financieros limitados, escepticismo social, competencia con otras iglesias. Pero Cass nunca perdió la determinación. Cada obstáculo era visto como una oportunidad de crecimiento, de demostración de fe. Aquellos primeros años serían fundamentales. La semilla plantada en aquel pequeño encuentro con 3 familias estaba a punto de transformarse en algo mucho más grande de lo que cualquiera podría imaginar. En 1995, la Iglesia Casa de Dios daría un salto significativo en su trayectoria. El cambio a la bodeguita representó más que un simple cambio de dirección. Era el inicio de una transformación que pocos podrían prever. El nuevo espacio tenía capacidad para 550 personas, un número impresionante para una iglesia que había comenzado con solo 3 familias. Cass Luna veía cada metro cuadrado como una oportunidad de expandir su mensaje, de alcanzar más vidas. La arquitectura simple, pero funcional, permitía que cada culto se transformara en un evento verdaderamente especial. 6 años después, en 2001, otro hito importante ocurriría.
La inauguración de un nuevo templo en San José Pínula representaba el crecimiento constante del ministerio. No era solo un edificio, sino un símbolo de esperanza y fe para miles de fieles. Sin embargo, el verdadero salto llegaría en 2008. La construcción de un templo con arquitectura moderna transformaría completamente la imagen de la iglesia. Diseñado para ser no solo un lugar de culto, sino un centro de referencia religiosa, el nuevo complejo reflejaba la visión audaz de Cas Luna. En 2013, una ampliación monumental acontecería. El templo se transformaría en uno de los más grandes del mundo, un verdadero hito en la arquitectura religiosa latinoamericana. Cada detalle fue pensado para crear una experiencia única para los fieles, desde la acústica perfecta hasta los espacios multiuso que permitían diferentes tipos de eventos. La inversión era impresionante. Un complejo valorado en $44 millones, un número que demostraba no solo el crecimiento financiero del ministerio, sino también su capacidad de movilización y captación de recursos. Cas Luna siempre veía más allá del aspecto físico. Cada ladrillo, cada silla, cada espacio representaba una oportunidad de transformación. El templo no era solo un edificio, sino un instrumento de conexión, de evangelización, de cambio social. La arquitectura moderna combinaba funcionalidad con estética. Espacios amplios, diseño contemporáneo, tecnología de punta, todo pensado para atraer diferentes generaciones. Jóvenes, adultos, ancianos encontraban un ambiente acogedor e inspirador. Pero el crecimiento iba más allá de los números. Cada metro cuadrado construido representaba historias de transformación, de vidas reconstruidas, de esperanza renovada. El templo se había convertido en mucho más que un lugar de culto, era un símbolo de resistencia, de fe, de comunidad. Cas Luna observaba cada etapa de construcción con una mezcla de emoción y gratitud. Aquel niño que alguna vez vendía relojes en las calles de Guatemala ahora construía uno de los templos más grandes del mundo. Su viaje de fe ganaba contornos cada vez más grandiosos. El complejo no era solo un edificio. Era el resultado de años de dedicación, de trabajo arduo, de una visión que iba mucho más allá de lo que los ojos podían ver. Los primeros pasos de Cas Luna en el mundo mediático eran modestos. Comenzó con grabaciones simples de sus cultos, realizadas con equipos básicos, distribuidas en cintas cassette y DVD para los fieles más cercanos. Nadie podría imaginar que aquellas grabaciones amateur serían el embrión de un imperio mediático religioso. La visión de Cas Luna siempre fue más grande que los límites físicos de un templo. Comprendió muy temprano que el mensaje religioso necesitaba trascender barreras geográficas y tecnológicas. Así, invirtió fuertemente en producciones televisivas profesionales, transformando predicaciones simples en experiencias audiovisuales envolventes. La adopción temprana de tecnologías digitales lo diferenció de muchos líderes religiosos de su generación. Mientras otros dudaban, Cas Luna se sumergió de lleno en el mundo online. Plataformas como YouTube, Twitter y Facebook se convirtieron en extensiones naturales de su ministerio, permitiendo que su mensaje alcanzara millones. En poco tiempo, sus redes sociales conquistaron una audiencia impresionante. Más de 6 millones de seguidores acompañaban cada publicación, cada predicación, cada momento de su jornada ministerial. No eran solo números, sino personas conectadas por un mensaje de esperanza y transformación. La estrategia de comunicación de Cas Luna era meticulosa. Cada contenido era cuidadosamente preparado para resonar con diferentes públicos. Jóvenes, adultos, personas de diferentes contextos sociales encontraban algo especial en sus mensajes. En 2010, lanzó el libro en honor al Espíritu Santo, que se convertiría en un bestseller. La publicación no era solo otro libro religioso, sino una obra que lograba traducir conceptos complejos de fe de forma accesible e inspiradora. Su escritura tenía el mismo carisma de sus predicaciones en vivo. El Ministerio Luna rápidamente se adaptó a todos los formatos posibles. Podcast, transmisiones en vivo, programas de televisión, contenidos para redes sociales, ninguna plataforma era ignorada. Cada formato era una nueva puerta para alcanzar personas que tal vez nunca entrarían en un templo tradicional. Su equipo de comunicación era verdaderamente innovador. Jóvenes talentos eran reclutados para crear contenidos que mezclaban tecnología, fe y comunicación contemporánea. No se trataba solo de predicar,
sino de crear experiencias digitales significativas. Las transmisiones en vivo de cultos se convirtieron en un fenómeno. Personas de diferentes países, en diferentes usos horarios, podían acompañar cada momento. La tecnología reducía distancias, transformando a un culto local en un evento global. Cas Luna comprendía un principio fundamental: el mensaje permanece igual, pero los medios de comunicación evolucionan constantemente. Su capacidad de adaptarse sin perder la esencia de su predicación era impresionante. Lo que comenzó con simples grabaciones amateur se había transformado en un movimiento mediático global. Cada clic, cada visualización, cada compartido era una extensión de su misión de esparcir esperanza y fe. El crecimiento meteórico de Cas Luna no llegó sin un precio. Junto con el éxito, vinieron cuestionamientos cada vez más intensos sobre el origen y el uso de los recursos financieros de su ministerio. La construcción del grandioso templo levantó las primeras cejas. ¿Cómo un ministerio religioso conseguía recursos para un complejo valorado en millones de dólares? Las preguntas se multiplicaban más rápido que las respuestas. Críticos apuntaban hacia un estilo de vida que parecía completamente distante de los principios de humildad predicados en los evangelios. El avión particular, la mansión lujosa, cada símbolo de riqueza se convertía en munición para críticas cada vez más contundentes. Cas Luna no solo predicaba, sino que vivía un estilo de vida que parecía contradecir los enseñamientos de simplicidad encontrados en las Escrituras. Sus frases provocativas se tornaron aún más controversiales. En una de sus predicaciones, dijo: en la iglesia siempre lleve dos cosas, la Biblia y su talonario de cheques. La frase, que para algunos sonaba motivacional, para otros representaba el ejemplo más claro de un mensaje religioso corrompido por el interés financiero. La asociación con la llamada teología de la prosperidad pesaba cada vez más. Esta corriente teológica predica que la fe puede medirse por la abundancia financiera, que donaciones generosas resultarán en bendiciones materiales. Cas Luna se convirtió en uno de los rostros más conocidos de esta línea de pensamiento en América Latina. Las acusaciones se multiplicaban. ¿Sería la iglesia un negocio disfrazado de ministerio religioso? Los diezmos y ofrendas parecían haberse convertido en el foco principal, más que el mensaje espiritual. Cada culto, cada evento, cada transmisión online llevaba un llamado financiero explícito. Antiguos miembros comenzaron a romper el silencio. Historias de personas que donaron sus últimos recursos movidos por la promesa de bendiciones financieras salían a la luz. Familias enteras que se endeudaron con la esperanza de un giro económico a través de la fe. Los defensores de Cas Luna argumentaban que las donaciones eran voluntarias, que nadie estaba obligado a contribuir. Pero los críticos veían una presión psicológica sofisticada, una manipulación emocional disfrazada de mensaje espiritual. Los medios no perdonaban. Reportajes de investigación detallaban el contraste entre la vida de lujo del líder religioso y la realidad financiera de sus fieles. Cada propiedad, cada artículo de lujo, cada viaje en jet privado se convertía en otro capítulo de esta narrativa controversial. Cas Luna se mantenía firme. Para él, aquellas críticas eran solo otra prueba, otro desafío por superar. Sus seguidores más fieles lo defendían apasionadamente, viendo en las críticas solo otro ataque a su ministerio. Lo que parecía correcto para algunos, para otros representaba el lado más oscuro de un movimiento religioso que se había alejado de sus principios originales. En 2014, Cas Luna llevó la evangelización a un nuevo nivel con el evento Ven, pide a Jesús tu milagro en México. El encuentro no sería solo otro culto, sino un espectáculo de fe que movería millones y llamaría la atención de todo el país. El estadio repleto era un mar de esperanza. Miles de personas llegaban con sus dolores, sus enfermedades, sus sueños de curación. Cas Luna subía al escenario con una energía contagiosa, prometiendo milagros divinos para cada persona presente. Su predicación era una mezcla de emoción, persuasión y promesas celestiales. Los números eran impresionantes. En un solo evento, la recaudación superó los 15 millones de pesos mexicanos. Cada centavo era visto como una semilla de fe, una contribución para el milagro esperado. Personas vendían pertenencias, pedían préstamos, hacían cualquier cosa para estar presentes y hacer su ofrenda. Pero la gloria del evento sería manchada por una tragedia que sacudiría las estructuras del ministerio. Nancy Hernández Álvarez,
una adolescente de 16 años, fue declarada curada públicamente durante el evento. Días después, fallecería, lanzando una sombra dramática sobre las prácticas de curación de Cas Luna. Especialistas comenzaron a disecar los métodos utilizados en los eventos de curación. Psicólogos y neurólogos señalaban técnicas sofisticadas de hipnosis y sugestión. Cas Luna dominaba el arte de crear un ambiente emocional intenso, donde la razón daba paso a la emoción pura. Su capacidad de manipulación era impresionante. Con palabras precisas, gestos calculados, lograba crear un estado de éxtasis colectivo. Personas entraban en trance, creyendo fielmente en cada palabra pronunciada. Los críticos veían esto no como un fenómeno religioso, sino como una actuación psicológica elaborada. Cas Luna siempre tenía una respuesta preparada. Los milagros vienen de Dios, declaraba enfáticamente, yo soy solo un instrumento. Su defensa era simple y directa. Transfería toda responsabilidad a una instancia divina, eximiéndose de cualquier cuestionamiento más profundo. Los eventos de curación se convirtieron en una marca registrada de su ministerio. Miles creían, otros tantos criticaban. Cada testimonio de curación era celebrado como prueba de la existencia divina. Cada muerte, cada caso no resuelto era rápidamente silenciado. Los medios se dividían. Algunos presentaban los eventos como manifestaciones de fe extraordinaria. Otros los denunciaban como espectáculos de manipulación emocional y explotación financiera. Cas Luna parecía navegar tranquilamente en medio de esa tormenta de opiniones. El caso de Nancy Hernández sería tal vez el punto más dramático. Una joven vida perdida, una familia destrozada, mientras el ministerio continuaba su marcha triunfal. Las preguntas quedaban en el aire, ¿hasta dónde llega la fe? ¿Dónde termina la esperanza y comienza la explotación? Milagros o ilusiones, Cas Luna había transformado la búsqueda de la curación en un fenómeno de masas. La relación de Cas Luna con la prensa siempre estuvo marcada por tensión y confrontación. Entre todos los medios de comunicación, el periódico y su director Rubén Zamora se convirtieron en sus principales antagonistas. Las críticas de Zamora eran directas y contundentes. Investigaciones periodísticas cuestionaban el origen de los recursos del ministerio, el estilo de vida lujoso y las prácticas controvertidas de Cas Luna. Cada reportaje era como una flecha dirigida directamente al corazón del imperio religioso. La situación alcanzaría un punto crítico cuando Rubén Zamora fue encarcelado por supuestos delitos financieros. Luna no ocultó su satisfacción. En sermones y declaraciones públicas, su tono sugería una especie de venganza divina. Para sus seguidores, el encarcelamiento de Zamora era más que una coincidencia, era una señal de justicia celestial. Su estrategia de enfrentamiento con la prensa era calculada. Cada vez que un periodista lo criticaba, Luna transformaba la narrativa. No respondía con argumentos, sino con descalificación. Llamaba a los críticos siervos del demonio, enemigos de la fe, creando una cortina de humo que desviaba la atención de los verdaderos asuntos planteados. Un episodio particularmente controvertido involucró comentarios insensibles sobre un fiscal de derechos humanos que había sido forzado al exilio. Luna minimizó su situación, sugiriendo que el exilio era resultado de su propia debilidad espiritual. Sus palabras revelaban un desprecio calculado por voces críticas. La movilización de sus seguidores contra los medios tradicionales era impresionante. Con millones de seguidores en redes sociales, Luna lograba orquestar verdaderas campañas de descrédito. Periodistas que se atrevían a investigar su ministerio eran bombardeados con mensajes de odio, amenazas veladas y acusaciones de persecución religiosa. Su equipo de comunicación era altamente estratégico. No se limitaban a responder críticas, sino que atacaban frontalmente las fuentes. Dacias eran preparados, información personal de periodistas era expuesta, creando un ambiente de intimidación que pocos tenían el coraje de enfrentar. Luna transformó el confrontamiento en un arma poderosa. Cada crítica era presentada como un ataque a la fe, cada investigación como una conspiración contra su ministerio. Sus seguidores creían ciegamente, dispuestos a defender a su líder contra cualquier acusación. Los medios de comunicación tradicionales se encontraban en una posición delicada. Investigar a Cas Luna significaba enfrentar no solo su máquina mediática, sino todo un ejército de fieles dispuestos a defender a su líder a cualquier costo.
Para Luna, la prensa era solo otro instrumento de las fuerzas que él llamaba de las tinieblas. Su narrativa siempre presentaba el ministerio como una luz en medio de la oscuridad, con periodistas y críticos siendo representados como enemigos a ser combatidos. El poder de Luna iba más allá de cualquier reportaje. Había creado un ecosistema donde su palabra era ley, donde las críticas eran instantáneamente transformadas en ataques a la fe. En 2018, una investigación silenciosa, pero potencialmente devastadora, comenzó a rodear el imperio de Cas Luna. Las acusaciones eran graves, posibles conexiones con el narcotráfico, específicamente con Marjorie Chacón, conocida como la Reina del Sur. El primer golpe vino de un testimonio explosivo. Jorge Mauricio Herrera, un piloto colombiano, reveló detalles sobre reuniones secretas entre Luna y Chacón. Según su declaración, encuentros que parecían trascender los límites de una simple relación religiosa acontecían con frecuencia. Las alegaciones eran perturbadoras. Se sugería que parte de los recursos del grandioso templo de Luna podría tener origen en el narcotráfico. Cada $1.000.000 invertido, cada construcción lujosa, pasaba a ser vista con desconfianza. Como un ministerio religioso conseguía tal magnitud financiera, la proximidad geográfica entre las residencias de Luna y Chacón añadía más combustible a las especulaciones. Menos de 50 metros separaban los dos inmuebles, una coincidencia que parecía imposible para los investigadores. ¿Sería mera casualidad o algo más profundo? La Agencia Antidrogas de los Estados Unidos, DEA, ya monitoreaba a Luna desde aproximadamente 2010. Informaciones confidenciales, informes secretos, interceptaciones discretas, una tela de investigación que se construía lentamente, sin llamar mucha atención. Luna se mantenía impertérrito. Sus predicaciones continuaban, su ministerio seguía adelante como si nada estuviera sucediendo. Para sus seguidores fieles, esas acusaciones no eran más que otro ataque de fuerzas malignas contra su líder. Los abogados de Luna trabajaban incansablemente. Cada acusación era contestada, cada documento cuestionado. Pero el peso de las investigaciones comenzaba a volverse cada vez más difícil de ignorar. Marjorie Chacón, por su parte, era una figura enigmática. Conocida en los círculos del narcotráfico como una de las mujeres más poderosas del submundo criminal, su supuesta conexión con un líder religioso parecía un guión de película. Los seguidores de Luna creaban una muralla de defensa. En las redes sociales, en cultos, en encuentros privados, repetían que todo no pasaba de una conspiración contra su ministerio. La fe era presentada como un escudo contra cualquier acusación. Pero las sombras crecían. Cada nueva información, cada nuevo testimonio, parecía añadir otra capa de complejidad a la historia. ¿Qué era verdad? ¿Qué era especulación? Las líneas comenzaban a volverse cada vez más difusas. Luna continuaba predicando, continuaba recaudando, continuaba expandiendo su imperio. Como si las investigaciones fueran apenas otro desafío a ser superado por su fe inquebrantable. Ante las acusaciones devastadoras, Cas Luna adoptó una estrategia de defensa calculada y multifacética. La primera y más enfática respuesta fue una negación categórica. Jamás conocí a Marjorie Chacón, declaró en comunicado oficial, estas acusaciones son pura difamación. La máquina jurídica de Luna entró en acción inmediatamente. Univisión, responsable del reportaje que exponía las supuestas conexiones con el narcotráfico, fue objetivo de un proceso legal robusto. No sería solo una defensa, sino un ataque frontal a la credibilidad del medio de comunicación. Su equipo de comunicación trabajó incansablemente para controlar la narrativa. Entrevistas espontáneas fueron completamente descartadas. Cada declaración sería cuidadosamente preparada, cada aparición pública meticulosamente planificada. El objetivo era claro, no dar margen para cuestionamientos o interpretaciones dudosas. La familia Luna se convirtió en el escudo principal contra las acusaciones. Imágenes de unión, momentos familiares, declaraciones de apoyo mutuo eran constantemente compartidas. Sonia, su esposa, y los hijos aparecieron públicamente más que nunca, demostrando un frente unido contra lo que llamaban ataques demoníacos. Para asegurar la lealtad de sus seguidores, Luna implementó medidas estratégicas. Reuniones internas fueron intensificadas, sistemas de apoyo mutuo fueron fortalecidos.
Cada miembro del ministerio recibía orientaciones claras sobre cómo lidiar con las acusaciones externas. En las predicaciones, Luna transformó las acusaciones en combustible para su mensaje. Cuando el enemigo ataca, decía él, Dios está preparando un milagro. Sus palabras eran un llamado a la unión, a la fe inquebrantable en medio de la tormenta. Los seguidores respondieron con total apoyo. En las redes sociales, crearon una verdadera muralla de defensa. Cada crítica era respondida con cientos de mensajes de apoyo. Manifestaciones públicas de solidaridad fueron organizadas, mostrando el poder de movilización del ministerio. La estrategia de Luna era clara: transformar las acusaciones en una batalla espiritual. No se trataba más de pruebas o evidencias, sino de fe contra las fuerzas del mal. Cada ataque externo era presentado como otra prueba divina. Internamente, el control fue aún más rígido. Miembros que demostraran cualquier duda o hesitación eran rápidamente apartados. La lealtad se convirtió en la moneda más valiosa dentro del ministerio. Abogados, asesores de prensa, líderes religiosos, todos trabajaban en perfecta sintonía. El objetivo era crear una narrativa tan sólida que cualquier acusación pareciera absurda. Luna continuaba predicando, continuaba recaudando, continuaba expandiendo su imperio. Las acusaciones parecían no pasar de un ruido distante en medio de su marcha triunfal. Cas Luna nunca ocultó su deseo de que el ministerio Casa de Dios fuera más que una obra personal. Su visión siempre fue de un movimiento que trascendiera generaciones, y sus hijos serían los principales arquitectos de esta continuidad. Juan Diego asumió el papel de expandir internacionalmente el ministerio. Sus habilidades diplomáticas y de comunicación lo transformaron en un puente entre diferentes países y denominaciones religiosas. Conferencias globales, encuentros internacionales, asociaciones estratégicas, todo pasaba por su coordinación. Carlos Enrique, cariñosamente conocido como Casito, trajo su formación tecnológica para revolucionar el ministerio. Implementó sistemas de transmisión digital de punta, creó plataformas de alcance global, modernizó completamente la estructura de comunicación. Donde otros líderes religiosos dudaban, Casito avanzaba con innovación y audacia tecnológica. Ana Gabriela eligió un camino igualmente desafiador. Estableció la Casa de Dios en Portugal, expandiendo el ministerio al mercado europeo. Su capacidad de adaptación cultural y lingüística permitió que el movimiento ganara nuevos contornos, nuevas raíces en un territorio completamente diferente. La creación de una universidad teológica fue la coronación de esta visión de continuidad. No sería solo una institución educativa, sino un verdadero laboratorio de formación de líderes bajo la filosofía Luna. Cada estudiante era entrenado no solo en conocimiento bíblico, sino en el arte de comunicación, expansión y gestión ministerial. Los hijos de Cas Luna no eran meros herederos, sino verdaderos estrategas. Cada uno trajo su experiencia única, su visión particular para la expansión del ministerio. Donde el padre construyó los cimientos, ellos estaban dispuestos a elevar la construcción a nuevos niveles. La filosofía de Luna sería meticulosamente preservada. No se trataba solo de mantener una institución religiosa, sino de continuar un movimiento, una forma específica de ver y practicar la fe. Cada detalle era cuidadosamente transmitido, cada principio meticulosamente enseñado. Entre líneas, había también una preparación para los desafíos futuros. Las controversias, las críticas, las investigaciones, todo era visto como parte de un proceso mayor. La familia Luna se preparaba no solo para defender, sino para expandir y transformar. La Universidad Teológica se convertiría en un centro de irradiación de esta filosofía. Jóvenes líderes de diferentes países eran entrenados no solo en teología, sino en comunicación, gestión, estrategias de expansión. Una verdadera escuela de formación de líderes religiosos globales. Cas Luna observaba esta transformación con una mezcla de orgullo y expectativa. Su sueño de crear algo más grande que él mismo se estaba concretando. El ministerio Casa de Dios no sería solo una iglesia, sino un movimiento global, una institución capaz de trascender generaciones. Como hemos visto a lo largo de este video, la historia que involucra a Cas Luna es, cuando menos, sorprendente. La historia que circula no solo ha chocado a la comunidad cristiana, sino que también ha expuesto una realidad que muchos no imaginaban. La confirmación hecha por su esposa,
visiblemente emocionada, trajo a la luz detalles que habían estado escondidos durante años, revelaciones que nadie esperaba escuchar. Todo esto nos lleva a reflexionar hasta qué punto conocemos verdaderamente a aquellos que están al frente de grandes ministerios y movimientos religiosos. La figura de Cas Luna siempre ha estado rodeada de admiración, pero también de polémicas, y ahora, con este giro de los acontecimientos, muchas preguntas quedan en el aire. Si has seguido hasta aquí, muchas gracias. Aprovecha para dejar en los comentarios tu opinión sincera. ¿Qué te parecieron estas revelaciones? ¿Esperabas algo así? Y por supuesto, no te olvides de suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones y compartir este video con alguien que también sigue el trabajo de Cas Luna. Pronto volveremos con más actualizaciones y contenidos exclusivos para ti. Quédate con Dios y hasta la próxima.